Poblanerías presenta. Es el doctor Héctor Castro Rivadeneira, que es consejero presidente del 9 Distrito Electoral del INE Puebla. Bienvenido al podcast de Poblanerías. ¿Cómo está? Muchas gracias, Liz. Muy bien, muchas gracias aquí por esta invitación para participar en Poblanerías de parte del Instituto Nacional Electoral, y aquí andamos a la hora. Muchas gracias. Pues tenemos en puerta ya la elección del Poder Judicial. Sí. Hay muchas dudas de cómo va a ser la votación, cómo vamos a ir a votar ese 1 de junio del 2025, y para todo esto pues queremos platicar acerca pues de cómo va a ser esta novedosa elección. Y yo quisiera iniciar con una pregunta pues muy básica y sencilla, que es ¿cuántos cargos están en juego aquí en Puebla? Así es. En el contexto nacional son 881 cargos, ¿no? Es una parte del Poder Judicial, también eso hay que hacerlo notar. No son todos los cargos del Poder Judicial los cuales van a, digamos, competir en esta contienda electoral. Es una parte. Recordemos que hubo una reforma político-electoral que desde luego impacta y que fue publicada el 15 de septiembre del año 2024, la famosa reforma al Poder Judicial. Entonces, en particular en Puebla, dentro de esta reforma, únicamente vamos a elegir a cargos del Poder Judicial Federal. Uh-huh. Lo comento porque en otras 19 entidades, que no es el caso de Puebla, van a elegir adicional al Poder Judicial local. Okay. No es el caso de Puebla, insisto, aquí nada más vamos a tener 6 boletas de cargos que son parte del Poder Judicial, pero no en su totalidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿y qué pasa con los otros cargos? Acuérdense que hubo una tómbola ahí que el Poder Legislativo llevó a cabo, en particular la Cámara de Senadores, en donde sortearon los cargos que para esta elección 2025 vamos a elegir. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los que no salieron? Los vamos a elegir, la otra parte de estos cargos, en 2027. Que es la otra elección, ¿no? Digamos, la federal que le llamamos. Entonces, en Puebla en particular, de estos 881 cargos, vamos a elegir 49 cargos. Lo voy a desglosar muy rápidamente. Uh-huh. Digamos, de 6 boletas, 3 boletas van a estar a nivel nacional. ¿De qué cargos? La primera, de los cargos para ocupar o ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una boleta que va a haber a nivel nacional. La segunda boleta que vamos a tener a nivel nacional es los cargos que van a ocupar 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Uh-huh. Eso también vamos a tener esa característica. Y la tercera boleta va a ser 2 cargos que vamos a elegir de integrantes del Poder Judicial también, en particular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior. La sala superior se compone por un total de 7 magistradas y magistrados, pero en la actualidad faltan 2 de esos cargos. Hay 5 titulares que ya están en funciones y vamos a elegir a estas dos. A esas 2 personas que restan. Entonces ahí son de las 6 boletas, 3 que vamos a tener en todo México, ¿no? Y las otras 3 boletas sí se regionalizan porque la cuarta boleta sería la correspondiente a los cargos de los magistrados y magistradas que ocupan las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Puebla pertenecemos a la 4ª circunscripción electoral plurinominal. Y entonces cada sala regional se compone de 3 magistradas y magistrados. Entonces vamos a elegir ahí a 2 magistradas y a un magistrado. También es importante resaltar, como son números impares, sí se garantiza que existe equidad de género, pero en este caso, pues desde luego con preferencia, digamos, a las mujeres. Es un número de impar, entonces al final de cuentas se va a elegir de estos 3 figuras 2 mujeres y un hombre. Esto va a venir en la boleta, tal cual lo estoy comentando, va a venir en la boleta. Esta es de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La 5ª boleta serán de magistradas y magistrados de circuito, divididos en especialidades, ¿no? Habrá algunos que serán del área penal, otros del área laboral, otros del área civil, etcétera. Va a venir también en la boleta.
Y finalmente la sexta boleta es aquellas candidatas y candidatos para ocupar el cargo de juezas y jueces, también del Poder Judicial. Y en este caso hay que hacer notar que Puebla pertenece judicialmente hablando al sexto circuito. Entonces, todo lo correspondiente, porque hay una división también a nivel del Poder Judicial, es el sexto circuito. También la buena noticia es que en Puebla cubre su totalidad el sexto circuito, corresponde a todo el estado de Puebla. Ok, entonces tenemos 49 cargos que están, digamos, en la elección. Así es. ¿Y cuántos candidatos tenemos por esos 49 cargos? Sí, esto varía precisamente por el número de vacantes que hay, ¿no? Entonces sí son muchos candidatos. Por ejemplo, en la sala superior pues solamente son 2 puestos, ¿no? Uno para mujer, otro para un hombre. Pero sí hay un número de candidaturas. Esa es la boleta que menos candidaturas va a tener y ya depende del puesto del cargo. ¿Dónde podemos conocer exactamente el número? Aprovecho la oportunidad aquí en Poblanerías. Tenemos una página del INE que es www.ine.mx y hay un apartado que dice Conóceles. Entonces ahí podemos ver el currículum también de estas candidatas y candidatos. Mi recomendación es que no nos esperemos por mayo lo veo, no, porque son muchas candidatas y candidatos los cuales van a participar o están participando y entonces por estos cargos que rápidamente ahorita comenté, de estas 6 boletas de 6 diferentes cargos del Poder Judicial, pues tenemos que conocer a estas candidatas y candidatos. Me refiero muy particular a su trayectoria. El legislador, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores a nivel federal, determinó ciertos requisitos para poder ser, pues desde luego, ministra, ministro, juez, magistrada, magistrado. En términos muy generales, pues es obvio que sean abogadas, abogados titulados, pero en la experiencia, el legislador determinó 5 años de experiencia, ¿no? Okay. Entonces, digo, para alguien le parece muy poca experiencia, para alguien le parece suficiente. Pero lo que tenemos que ver en esta página del INE es su trayectoria de cada candidato y candidata. Hemos visto ya en redes sociales, pues algunas candidatas y candidatos, digo, cada quien hace su campaña como guste, pero realmente, pues, o que se ponen a bailar o que dicen alguna otra situación distinta a lo que va a ser su labor. Entonces, mi recomendación no es un concurso de belleza, no es elegir a la más guapa o al más guapo, tampoco es elegir a la que baila bien o al que baila mejor. Mi recomendación es conocer la trayectoria dentro del propio Poder Judicial que muchos candidatos y muchas candidatas tienen. En esencia, es lo que tenemos que ver, en dónde han participado, qué autonomía puedan tener. Recordemos que en esta elección no hay partidos políticos, no participan los partidos políticos. Las candidaturas son a título individual, pero sí hay que fijarnos en la trayectoria de cada abogada y cada abogado que el día de hoy son candidatas y candidatos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque pues los hoy candidatas y candidatos serán quienes impartan justicia a partir de septiembre del 2025 de este año y que van a estar ocupando un cargo dentro del Poder Judicial, en este caso de la Federación. Son 6 años, ¿no? Los que van a estar. Varía también el periodo, pero sí hay un periodo para cada cargo, ¿no? Entonces sí varía también la periodicidad. Cuestión distinta como estábamos en México, que era básicamente una carrera judicial y que dependía de esta carrera, pues exámenes, su propia actuación. Pero bueno, ahora la diferencia es que estará a través de la ciudadanía, pues quien elija a estas candidatas y candidatos que el día de mañana van a impartir justicia. Entonces no es un tema menor, la verdad es muy importante. Claro, pues sí, sobre todo, justo esa era una de las preguntas que tenía sobre cómo puede saber la gente finalmente por quién va a votar y los cargos sobre todo que están en juego. Sí. Y a eso, en Puebla, ¿en todo el estado vamos a votar de la misma forma o habrá regiones en las que pertenezcan a otra circunscripción o todos están unificados? Digamos que en Puebla tenemos 16 consejos distritales, los cuales estamos organizando la elección. Obvio hay un consejo local, pero la operatividad se da en estos 16 consejos distritales. Okay. Y la organización de la elección. Ahorita estamos ubicando, integrando
Las mesas directivas de casilla, que por cierto son ciudadanas y ciudadanos que a través de un sorteo se les invita a participar. Ahorita los que nacieron en el mes de febrero y mayo y su letra del primer apellido empieza con la letra J, son los que estamos convocando. Que la buena noticia que les anticipo ahorita a Poblanerías es que tuvimos una buena respuesta de la ciudadanía y ya estamos integrando estas mesas directivas de casilla. De hecho, ayer sesionamos en los consejos distritales para asignar ya las funciones que van a tener cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas. Afortunadamente ha habido una buena respuesta y efectivamente esos 16 distritos vamos a organizar la elección. Puebla, aquí hay una situación sui generis muy técnica, se va a dividir en 2 grandes distritos, ¿no? Somos 16 distritos, se dividen en básicamente 2, pero las boletas, las 6, las vamos a tener todos, aquí en Puebla. Me refiero muy particular al estado de Puebla. Voy a poner otro ejemplo. Sabemos que hay veracruzanos aquí en Puebla radicando, por ejemplo, en Veracruz. Ahí, aparte de la elección del Poder Judicial Federal, también van a tener la elección del Poder Judicial local, es decir, jueces y magistrados, magistradas, y también van a tener ayuntamientos ¿no? y diputaciones locales. Sí, ahí se junta Pues, con el proceso local. Sí, van a tener ordinario. más o menos mínimo como 10 boletas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Es ahí se complicará un poco más, ¿no? justo. Sí. Déjeme regresarme un poquito Sí. sobre el tema de las boletas, porque Claro. mucho se ha hablado que si es un cuadernillo, que cómo va a estar diseñado, que vas a Claro. tener los nombres, los números, en fin, Así es. todo eso. Claro. ¿Cómo van a ser las boletas? Si es que también van a tener algún diferenciador, entiendo que Sí. son algunos colores. Así es. Y finalmente, ¿qué diferencia vamos a poder notar entre ellas? Claro. Es muy importante la pregunta porque sí se distingue por colores, efectivamente. Aquí en la página del INE podemos ver ya las recomendaciones también identificar, por ejemplo, para ministros es un color, digamos, morado, ¿no? Entonces ahí es distinguir esos cargos. Para juezas y jueces es un color amarillo, por ejemplo, ¿no? Okay. Se buscaron también colores neutrales, ¿no? Que no tenga que ver, insisto, Alusión con a algún partido. algún partido. Entonces, son 6 colores diferentes que los invito, los vean ya de una vez en la página de línea. Y ahí viene una lista y en la cual ahora el tipo de elegir a nuestras candidatas es distinto. Tradicionalmente hemos puesto una marca, por ejemplo, una palomita, una crucecita, hasta una happy face, ¿no? Si quieren. Pero ahora hay que poner un número. Por ejemplo, si yo quiero votar por Juan Pérez o Juana Pérez, tengo que ver qué número es el que ocupa. Se divide en 2 grandes listas. Del lado izquierdo, dividiendo en frontal la boleta. Del lado izquierdo serán las mujeres y del lado derecho los hombres. Entonces viene una lista ordenada. Tiene que ver alfabéticamente por su apellido paterno. Entonces alguien que se apellide, por ejemplo, Alcázar, pues vendrá en los primeros lugares. Y alguien que se apellide Zapata, pues vendrá en la última. Pero, por ejemplo, Alcázar será el 01, la candidata o el candidato, y Zapata será el 40. Depende del número de candidaturas que hay. Entonces sí tenemos que fijarnos también qué número tiene cada candidata y cada candidato, porque hay que colocarlo en la parte superior. Vendrán recuadros que, por cierto, por ejemplo, en el caso de juezas y jueces vienen también definidos por otro color distinto al de la boleta, porque tiene que ver con su especialidad. O sea, lo que decía, penal, laboral Así es. y todos estos. Si es penal, laboral también. Entonces viene ese agregado. Y otro, también va a haber boletas tamaño carta y media carta. Las de cartas serán las que vienen con mayor número de candidaturas y las medias cartas las que tendrán menos candidaturas. Entonces, para Es entender, distinto. vamos a tener una lista Así del es. 1 al 10, 20, Así dependiendo es. los candidatos. Sí. Y arriba va a venir el recuadro donde tú vas a poner el número de la persona por la que vas a votar. Por el que uno va a votar, exacto. Ok. De todos los 6 cargos distintos, ¿no? Entonces, por eso la tarea que tenemos que hacer, poblanas y poblanos, es precisamente meternos a la página del INE y ver este apartado de Conóceles y entonces investigar las trayectorias, insisto, ya cada candidata y candidato tiene un número, ¿no? Aparte de su nombre, por ejemplo, si yo fuera candidato Héctor Castro Rivadeneira, bueno, yo soy el candidato número 10, por un decir. Bueno, entonces voy a votar por esa persona, lo identifico por nombre, pero también por su número, que ya fue asignado y que estará en la boleta.
¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer, votar, digamos, Sí. por todos los cargos? O sea, desde que yo entro, me registro, voy a mi casilla, ¿no? Hago Sí. el voto secreto, regreso el depósito a la urna. Claro. ¿Qué tiempo más o menos estima el INE? Sí, no hay un tiempo uniforme, digamos, por cada ciudadano, pero se han hecho algunos estudios, digo, dentro de los más habilidosos, están aproximadamente arriba de 10 minutos, Ok. ¿no? También la modalidad, el orden de la casilla va a cambiar, ¿no? Eso estamos ya trabajándolo con los funcionarios de casilla, que son ciudadanas, insisto, y ciudadanos elegidos al azar, y en promedio serán 10 minutos, un poquito más. Depende también de cada ciudadano y ciudadano. Por ejemplo, los que usamos lentes, pues digo, al ver una lista bastante amplia, pues a lo mejor nos tenemos que acercar la boleta o a lo mejor algunos tendrán que alejarla incluso, ¿no? Porque vienen una lista de nombres. Entonces, varía también de cada persona. Sí hay que ir con suficiente tiempo y yo diría más suficiente paciencia también. Porque sí, digo, mínimo 10 minutos mínimo, ¿no? Se han hecho unos ejercicios, pero pues también no podemos uniformarlo, depende de la habilidad. Por ejemplo, me he dicho, ¿y qué pasa de una persona a lo mejor visualmente no puede, pues no puede ver ni la lista de los nombres ni los números? Se puede asistir de una persona de su confianza que lo puede acompañar. Por ejemplo, los adultos mayores, pues quizás visualmente pues tengan esa deficiencia, pero se pueden asistir por un familiar o alguien de su confianza que los puede apoyar, ¿no? Ok. Incluso tenemos un programa que aprovecho, si me permiten, que se llama Voto Anticipado. Aquellas ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron su credencial a través de una cita que hicieron, pero que el INE fue a su domicilio. ¿Por qué? Porque físicamente quizás estuvieron impedidos o están impedidos para ir a un módulo. Entonces, ahí el INE fue a su domicilio, obvio, previo un certificado médico, etcétera, algunas características o requisitos que se solicitan. Y en esa misma modalidad, a estos ciudadanos que obtuvieron su credencial de esta manera, también el INE, ahorita nos acercamos con ellos y ellas para decirles, oiga, ¿usted quiere participar en esta elección? Si es una respuesta afirmativa, el INE le lleva su boleta para que voten, ¿no? Okay. Tenemos también, cuidamos mucho en el instituto el acercar a la ciudadanía, no obstante una condición médica o física que los puede impedir. Esto ya el proceso ya fue en febrero, marzo, en el cual ya visitamos a estas personas y algunas dijeron, sí, adelante, quiero participar. Exacto, van a votar en su casa. Algunas dijeron que no. Esto ya, acuérdense que el voto es libre secreto, sí es una obligación, pero también es un derecho. Entonces tenemos esos programas. Y ya en casilla, no hay problema, pueden asistirse de una persona de su confianza. ¿Cómo puede consultar la gente cuál es la casilla y más o menos cuántas casillas va a haber para esta elección? Claro, podemos consultarla también en la página del INE, www.ine.mx, y hay un apartado que dice ubica tu casilla. Ya lo podemos hacer porque ya tenemos las ubicaciones. Un agradecimiento también. Escuelas públicas nos han prestado se hace un convenio incluso con la SEP. También escuelas privadas nos hacen favor de prestarnos, o incluso oficinas públicas o domicilios particulares. Lo que sí les puedo anticipar, regularmente buscamos que sea en el mismo lugar, ¿no? Movemos la casilla cuando ya no nos permiten, por ejemplo en domicilios particulares, o ya cambió, digamos, a lo mejor en un local y ahorita ya lo rentaron, bueno, se cambia la casilla, pero podemos verla en la página del INE. Igual dice ubica tu casilla y con el número de sección. Recordemos que cada credencial para votar, que es un nombre correcto, tiene un número de sección electoral. Entonces, por ejemplo, bueno, yo vivo en la sección 1012, por ejemplo. Ok, entonces estás en el estado de Puebla, en Puebla capital, y ya te refiere en dónde va a estar tu casilla. Por ejemplo, ahí va a estar en el Archivo Histórico Municipal, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que es básicamente la misma casilla por la que vas a votar en los procesos ordinarios. Por la cuestión presupuestal, va a haber le llamamos mesa directiva de casilla seccional, lo que sí no va a haber casillas contiguas o más bien extraordinarias, pero sí va a haber una casilla en cada sección electoral. Más la casilla especial. Más vamos a tener casillas especiales exactamente en aquellos electores por las 3 elecciones que referí, las 3 que vamos a votar a nivel nacional. Por ejemplo, si viene alguien de Nuevo León,
pudiera votar por esas tres cargos, ¿no? En una casilla especial. O sea, que esté en Puebla transitoriamente, ¿no? Que esa va a estar en la CAPU. Vamos a tener al menos en los 16 distritos, al menos una casilla especial. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí en Puebla Capital tenemos 4 distritos. Entonces, al menos va a haber una casilla especial en en cada distrito electoral. Por ejemplo, Cholula tiene un poco más, ¿no? De entre 3, 4 casillas especiales. También lo podemos ubicar en esta página del INE, por si alguien va a estar transitoriamente fuera de su domicilio y quiere votar. Sí podrá votar por esos, digamos, de acuerdo a dónde está, porque la ley es muy accesible, llamémosle, y dice, mientras tú estés fuera de tu sección, puedes ir a votar a una casilla especial. Okay. Mi recomendación es, si están cerca de su domicilio, pues mejor vayan a su domicilio, claro, a una casilla especial. Dejemos las casillas especiales pues a gente que realmente esté transitoriamente fuera de su domicilio. ¿Y más o menos como cuántas boletas tendrán? Depende también del número bueno, ahí de electores no hay una lista nominal. Regularmente se han dotado de 1,000 boletas, digamos, de acuerdo a cada elección, pero esto efectivamente tendrá que ver con los cargos. Pensemos que para las 3 elecciones, pues habrá quizás 1,000 boletas por cada elección. Que sería para la Suprema Corte, para el Tribunal de Disciplina y para el Tribunal Electoral. Exacto, la Sala Superior, exactamente. Esas 3 al menos sí va a haber, ¿no? Y ya depende, porque, pues sí, es toda una logística, conlleva un gasto, porque al final de cuentas, pues el INE hace un cálculo de cuántas boletas se tienen que imprimir, que en esta ocasión serán millones. Por cierto, el 10 de mayo nos llegan ya las boletas impresas, y en los consejos distritales hacemos el sellado, es conteo, sellado y agrupamiento de las boletas, las clasificamos, pero el sello es manual, ¿eh? Sí. Entonces ahí los invitamos, por cierto, a partir del 10 la recibimos, el 11 iniciaremos con este sellado y sellaremos millones de boletas. Sí. Entonces es una parte que también en los consejos distritales quiero resaltar que hay ciudadanas y ciudadanos que fungen como consejeras y consejeros electorales. No trabajan en el INE, son ciudadanos que vigilan que todo se lleva a cabo conforme a derecho. Okay. No trabajan en el INE, son ciudadanas interesados. Por ejemplo, en cada consejo distrital hay un total de 7 consejeros, 3 mujeres, 3 hombres y el consejera presidente. Okay. La única figura que trabaja en el INE es la figura del consejero o consejera presidente. Okay. Las otras 6 figuras son totalmente ciudadanos. Ok. Así es. Muy bien. Y llegando el 1 de junio, donde vamos a asistir a votar. Nada electoral, sí. Ya votamos. Sí. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo viene la parte de conteo? Sí. Porque no habrá PREP. Entonces, así es. ¿Cuáles son los tiempos una vez que ya tenemos las boletas, que ya votamos y todo? Claro. Una vez que ya concluye la jornada electoral, que se llevará a cabo el 1 de junio del 2025, insisto, los funcionarios de casilla son ciudadanas y ciudadanos también, en la cual ellos van a recibir y van a clasificar los votos. Entonces, estos votos se integra un expediente de casilla y se remite a los consejos distritales. De hecho, a partir del 1 de junio, la jornada electoral concluye a las 18 horas. Salvo que haya gente formada, entonces hasta que el último que vote, que hubiera estado formado hasta las 18 horas, podrá votar. Entonces se remite ese expediente a cada consejo distrital y en los consejos distritales llevaremos a cabo el escrutinio de cada una de las boletas de estas 6, digamos, boletas distintas de acuerdo a los cargos de elección del Poder Judicial. Y entonces tardaremos más o menos, si es un proceso largo, porque hay que contar, hay que clasificar muy bien, insisto, en compañía de los consejeros y consejeras electorales. Hay que ver precisamente, atender este escrutinio y cómputo que se llevará a cabo del 1 al 10 de junio. Entonces vamos a estar ahí participando y de los cuales se concentran ya los resultados. El consejo local concentrará a nivel estatal cada resultado de los 16 distritos en el caso de Puebla y ya el consejo general hasta el día 12 de junio tiene como plazo para emitir ya los resultados finales. O sea, a más tardar el 12 de junio. El 12 de junio. Nosotros, bueno, los ciudadanos vamos a conocer los resultados de quiénes fueron las personas electas. Exactamente. Okay. Ya hasta esa fecha. Sí es algo sui generis, recordemos que es una elección inédita, sí,
con reglas distintas establecidas por los legisladores. Pero bueno, ese es un proceso que sí pido paciencia porque pues en México estamos acostumbrados a tener un PREP, un programa de resultados electorales preliminares, Tiempo real. conteos rápidos y casi incluso el propio Instituto Nacional Electoral, pero que bueno, en esta ocasión por el número de candidaturas no se puede hacer. Y por eso será este procedimiento un poco más largo en tiempo para pues ya definir. Recordemos que en nuestro sistema electoral mexicano pues prevalece la mayoría relativa, que significa que se gana o se pierde por un voto. Entonces, bueno, ahí recordemos también no hay un mínimo de número de votos que cada candidato tiene que obtener para ganar. Con un solo voto puede ganar, ¿no? Híjole. Entonces eso también es interesante. Pues se antoja resaltarlo. un reto bastante grande. Sí. O sea, para las personas que vamos a ir a votar, el saber Claro. cómo te van a presentar la boleta, qué es lo que, o sea, qué te tienes que fijar al momento de votar, Exacto. identificar por colores la boleta, qué cargo es, qué número es la persona por la que vas a votar, ponerle en la parte de arriba, tomar en cuenta que la votación va a llevar más que una votación ordinaria, donde a lo mejor votas en 3 minutos, 2 minutos ya, porque ya tienes clarísimo a quién. Así es. Y en este caso te lleva mucho más tiempo y entonces Claro. hay que tener esa paciencia. Así Y del es. otro lado de las instituciones, sobre todo el INE, pues organizar una elección que no se ha hecho nunca Nunca. en México, pero tampoco en el mundo. En el mundo, así es. Y es un reto, y ahorita estoy viendo el bolígrafo de Liz, o como coloquialmente Sí. decimos, la pluma, no va a haber crayones, vamos a marcar con bolígrafos, Plumas. claro, y alguien puede llevar su pluma o bolígrafo, ¿eh? O sea, también es requisito, ay, es que se debe de usar, porque luego dicen, ay, es que le borran, no, Sí, sí, sí. lleve su pluma bolígrafo de su confianza, y con eso es más que suficiente para... Y de la misma forma nos van a marcar, entintar el dedo con tinta indeleble. Esta tinta indeleble la produce el Instituto Politécnico Nacional. Entonces se hace una licitación. Ya es un tipo marcatextos, yo le llamo, muy parecido. Entonces ya no se riega. Hace mucho tiempo era un tipo rolón y luego se regaban. Ahorita ya es y un van a marcar marcatextos. El dedo pulgar derecho y la credencial para votar también con 25, que es el año en el cual estamos eligiendo estos cargos del Poder Judicial. Entonces, sí, la verdad es una logística. Tengan la confianza por parte del INE, todo se está llevando conforme a los principios rectores de toda función electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Por eso agradecemos a nombre del INE el que nos abran estos espacios como poblanerías, porque pues queremos que la ciudadanía esté plenamente informada y participe y se informe en nuestra página del INE, porque eso ya lo tenemos que hacer ya. O sea, estamos en abril y créanme que ya tenemos que hacer esta tarea de conocer a nuestras candidatas y candidatos y elegir a quien más nos convenza. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por estos minutos para explicarnos a detalle cómo tenemos que votar el día de la elección. Y ojalá que las personas que nos están viendo o escuchando pues tengan ya la confianza y sobre todo pues el deseo de poder salir a votar porque finalmente pues la elección ya la tenemos, claro, ¿no? Y ahora está bien que ejerzamos el derecho. Así es. A elegir a estas personas que pues van a llevar toda esta parte del Poder Judicial federal. Exacto. Ya, en el otro caso de proceso, Puebla. Sí, exacto, en el caso de Puebla, ya en el siguiente proceso electoral, que será en el 27, pues ya tendremos las dos elecciones. Más la elección intermedia de diputados federales, la de diputados locales y ayuntamientos. Así sí. es. Van a tocar como 10 boletas para el 27. Más o menos, sí. Bueno, pues a prepararnos entonces. Muchísimas gracias por estos minutos y nos vemos en la siguiente. Claro que sí, muchas gracias.